Buenos días amigos, bienvenidos. Este día es un día especial donde podemos escuchar un mensaje para ti de parte de nuestro amigo Humberto de la región GAM. Hoy tiene algo especial para nosotros. Ponte cómodo, disfruta y bienvenido. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Quiero hablar de este tema el día de hoy que se llama la grandeza del servicio. Nuestra sociedad lo ve completamente diferente a como Dios lo ve. La sociedad lo ve como algo menor o como algo que se menosprecia o que no se aprecia tanto el servicio a las demás personas. Normalmente la gente paga y entre más tiene, más está llamando personas a servirles. La gente que va teniendo cada vez más cosas, normalmente lo que hace es buscar que alguien más les sirva, pero ellos ya no hacer lo que hacían antes. Y a lo mejor antes lavaban su auto por sí mismos, ahora ya no lo hacen, simplemente le pagan a alguien para que se los haga. Y como eso muchas cosas, pero realmente en nuestra sociedad es como se ve el servicio. El servicio es para la gente que no es tan grande. Así lo ven. Pero
Dios lo ve completamente diferente. Dios dice que la grandeza de un ser humano está en el servicio. Y de eso te quiero hablar el día de hoy, porque para crecer espiritualmente necesitamos estar conectados con la enseñanza y la palabra de Dios. Y Dios nos enseña que servir es de gente grande, no como la sociedad, y aquí lo ves, lo ve. Entonces, vamos a hablar acerca de este principio el día de hoy. Como te decía, personas entre más tienen, menos serviciales son. Y es una realidad. A lo mejor tú eres uno de ellos o una de ellas, una de esas personas que a medida que han tenido más y más cada vez, sirven menos. Ya no son tan serviciales, le pagas a alguien para que haga ese servicio que a lo mejor tú podrías prestar o hacer. Pero a veces es más cómodo, obviamente, y el servicio realmente tiene un fondo de mucho corazón y mucha humildad para poder lograr hacerlo. Y eso es lo que Dios quiere a través de su palabra enseñarnos, lo que significa servir. Vamos a ver esta escritura juntos, que está en Juan capítulo 13. Dice, era antes de la fiesta de Pascua, y toda la lección la vamos a basar en este capítulo, Juan 13:1. Era antes de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora en que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Ya Judas estaba en el corazón planeando traicionar a Cristo. Jesús sabía, y mira bien eso que te marco ahí, Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que mientras estaba cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Mira lo que acabamos de leer ahí. Es increíble lo que acabamos de leer porque dice ahí que Jesús mismo sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Y no dice, y en ese momento se paró para que lo adoraran y lo alabaran. Lo que dice la Escritura es que él, sabiendo eso y estando consciente de quién era, se levantó mientras estaba cenando. No sé para ti, pero de repente estar cenando y tenerte que parar no es muy cómodo, que digamos. Realmente es incómodo pararte a la mitad de una comida o de una cena. Uno quiere disfrutar la cena, ¿no? Y más después de un viaje largo como lo que hicieron ellos, o un día de trabajo pesado, y quieres estar tranquilo, disfrutar tu cena y a lo mejor descansar. Bueno, Jesús dice que mientras estaba cenando, no cuando había terminado, a la mitad de la cena, mientras los otros seguían cenando, Él se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Eso es lo que hizo el Señor, el Hijo de Dios. Increíble. ¿Y sabes por qué? Porque lo que naturalmente los judíos hacían en ese tiempo, especialmente en ese tiempo, por andar en el desierto, en sandalias, era entrar a una casa e inmediatamente después te ofrecían agua para tus pies. Así como que a lo mejor llegas a una casa a lavarte las manos por higiene, de la misma manera entrabas y te daban agua para tus pies. Y algunos que tenían servidumbre, la servidumbre es la que hacía ese trabajo, le lavaba los pies a la gente. De hecho, era un servicio que prestaban los criados o los esclavos en las casas. Pero Jesús, siendo quien era, el Hijo de Dios, se levanta de la mesa a la mitad de la cena, se ata una toalla a la cintura y se quita la capa. ¿Qué pasa después? Mira lo que leemos. Dice acá, luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Lo que Jesús empieza a hacer es a servirles. Empieza a hacer un acto de servicio. Siendo quien era, el Maestro y el Señor, Él se levanta a la mitad de la cena y empieza a darles una gran lección de lo que realmente es ser grande a los ojos de Dios. Algo que es espiritual, algo que tiene un significado profundo, el servicio a los demás. ¿Y qué mayor muestra de humildad que limpiarle los pies a otra persona? ¿Estás de acuerdo? No sería tan fácil hoy en día hacerlo, incluso tal vez entre algunos familiares, ¿no? Pero imagínate Jesús limpiando los pies de cada uno de sus discípulos y secándoselos. ¿Por qué? Porque llegaron los 13, ¿no? Los 12 seguidores de Jesús y Jesús mismo 13, y ninguno de ellos tuvo en la conciencia el levantarse a servir a los demás.
no era una fortaleza del grupo, no eran serviciales. Era obvio que tenían que aprender la gran lección del gran Señor. Y esto fue una gran lección de servicio, porque si Jesús no se hubiera parado a modelarles lo que es el servicio, siendo quien era, ellos hubieran seguido cenando. Y de hecho lo hicieron. Y lo que Jesús hace es grande. Es de verdad algo sumamente espiritual. Les da una gran lección de servicio a cada uno de ellos. Seguimos leyendo. Y dice, cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Pedro era alguien que había reconocido a Cristo como el Señor, el que había hecho milagros. Y reconociendo, yo soy un pecador, ¿tú el Señor me vas a lavar los pies a mí? No, por favor, debería de ser al revés. Y mira lo que sucede. Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Porque tiene un significado mucho más profundo que simplemente lavarle los pies a alguien. Tenía que ver con un sentido espiritual y de servicio a otras personas. Y Jesús les está enseñando así, aquí a sus seguidores, como nos lo está enseñando a nosotros. Y luego dice más adelante, Pedro le dijo, jamás permitiré que me lave los pies, respondió Jesús. Si no te los lavo, respondió Jesús, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo, entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Por un lado, la humildad de Pedro, reconociendo, jamás voy a permitir que tú, siendo el maestro, a mí me laves los pies. Pero por otro lado, a la hora que Jesús le dice, bueno, pues si no te dejas, significa que no eres parte de mis seguidores. Y entonces Pedro se va al otro extremo, ¿no? Bueno, entonces no nada más la cabeza, los pies, sino también las manos y la cabeza, ¿no? O sea, báñame casi. Y Jesús le dice, no necesitas hacer nada de eso. Y entonces vemos cómo Jesús lo ayuda a ubicarse y a dejarse hacer el lavado de los pies. Porque, como te decía hace rato, lavarle los pies a alguien era un acto de profunda humildad y de un deseo grande de servirle a los demás. Aquí ves lo que le dijo Pedro. Luego, después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó otra vez a la mesa y les dijo, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Y eso es bien profundo, porque como te digo, ellos no por sí mismos, ninguno de ellos tuvo la iniciativa de decir, vamos a servirnos unos a otros, vamos a lavarnos los pies, o cómo le hacemos, venimos de fuera, ¿cómo vamos a cenar así? No, simplemente se sentaron a cenar. Cuando Jesús se da cuenta que nadie tomó la iniciativa, Él les modela. Y al final resume con esto, ¿entienden? ¿Se dan cuenta de lo que acaba de pasar? ¿Sí les cae el 20? En otras palabras. Y entonces mira lo que Jesús les empieza a decir aquí. Ustedes me llaman Maestro y Señor. Y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Otra versión dice para que sigan mis pasos. Lo mismo que yo les he hecho. Mira lo que leemos ahí, lo que está resaltado. El Maestro y el Señor se paró a la mitad de la mesa, tuvo la humildad y el carácter de servir a otros y les dice, si yo, siendo quien soy, les estoy lavando los pies a ustedes, que no son como yo, que no son el Hijo de Dios, que no son el Maestro, que no son el Señor, si yo lo he hecho, también ustedes deben hacerlo unos por otros. Sigue el ejemplo de Jesús. Y aquí es donde yo quiero que tú puedas tomar responsabilidad de lo que estás escuchando. Ya sea que estés visitando la transmisión, si eres parte de la iglesia, quiero animarte que entendamos, esto es la palabra de Dios. Y Dios está hablando a través de su palabra diciendo a sus seguidores, deben de servirse unos a otros. Hoy en día ya lavarnos los pies no es parte de un servicio, pero hay otras 1000 maneras de poder servirnos unos a otros. Y no está bien que solamente algunos estén sirviendo a otros. La palabra de Dios dice que tenemos que ser serviciales unos con otros. Si Cristo lo hizo por nosotros, si el Señor
Si el Maestro, si el Todopoderoso lo hizo, ¿quiénes somos tú y yo, que estamos lejos de ser como es Él, de no hacerlo? Pero a veces pensamos o menospreciamos el servicio a otros. Cuando eso te engrandece, cuando eso te hace más y no te hace menos. Pero quiero que lo veas como Jesús lo ve. Y Jesús está llamándolos a hacer lo mismo unos por otros. ¿Por qué? Porque esa es la fortaleza de la comunidad. El poder servirnos, el poder ayudarnos, el poder apoyarnos, el poder levantarnos cuando estamos caídos, el poder animarnos cuando estamos desanimados, el poder compartir algo bueno con alguien, el poder compartir nuestra fe con los inconversos, el poder traer buenas noticias, el traer ánimo, el compartir una escritura, el conectarte a un estudio, el poder convivir con alguien y animarlo. Simplemente eso hace una diferencia y hay mil maneras, como te digo, de servirnos unos a otros. ¿Cuál es el problema y cuál es el pecado que nos domina? Egoísmo. Estamos pensando más en nosotros que en los demás, cuando Cristo nos está llamando a pensar primero en los demás antes que nosotros. Si quieres ser un seguidor mío, olvídate de ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Esos son el llamado de Cristo. No olvidemos lo más básico. Un seguidor de Jesús se niega a sí mismo para poder hacer la voluntad de su Señor. Luego dice Jesús, les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Mira bien esta enseñanza y es profundo. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Es decir, tú y yo estamos llamados a hacer exactamente lo que nuestro Señor nos modeló a través de este pasaje. Tú y yo no somos más que Él. Y si Él lo hizo, estamos llamados a seguir su ejemplo. Eso es lo que te quiero enseñar el día de hoy. Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir la vida espiritual como Él la vivió, sirviendo a los demás, pensando en los demás, dándonos a los demás. Pero desgraciadamente el egoísmo en algunos es tan fuerte que les impide dar su tiempo, su sabiduría, un momento para alguien más, un momento de ánimo, un momento para estudiar la Biblia con alguien. Hay tantas personas en necesidad y a veces vivimos de una manera tan egocéntrica, tan egoísta, que nos olvidamos que hicimos un compromiso con nuestro Señor de ser discípulos de Él, ¿no? Seguidores de Cristo, imitarlo en su ejemplo. Y eso es lo que está diciendo Jesús con estas palabras. Ningún enviado es más que el que lo envía. Si yo te estoy enviando, tú tienes que obedecer. Tú eres mi seguidor, tú eres mi alumno. Estamos para ser buenos alumnos y ser buenos seguidores de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y de eso te quiero animar, que puedas tomar esto que estás viendo acá, que dice, nadie es más que su Señor. Y nuestro Señor, siendo quienes lo hizo, estamos llamados igual a hacer exactamente lo mismo. Y al final remata diciendo, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. La dicha es una felicidad constante, no es una felicidad momentánea, es algo constante. La dicha viene de estar dando a los demás, es estar sirviendo a los demás, es estar conectado con los demás y pensando, ¿cómo puedo ayudar? Estoy de acuerdo que tenemos que poner atención a nuestras vidas, que tenemos que, está bien, no estoy diciendo que descuides tus prioridades, pero lo que Dios está enseñando es que necesitamos tener también en nuestro caminar con Dios, el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo a nuestro prójimo. Ok, ¿cómo le demuestras con hechos? ¿Cómo sirves a los demás? Haciendo el ejemplo o siguiendo el ejemplo más bien de Cristo en nuestras vidas. Y eso es una responsabilidad que tenemos que asumir si deseas ser un verdadero cristiano. Porque todo el mundo puede ser cristiano, pero en la práctica a veces no se ve nada. Entonces, sí te quiero animar a que salgas de tu zona de confort, a que pienses, ¿a quién puedo ayudar? A una persona. Imagínate, si cada discípulo de Jesús está pensando en servir, en ayudar, en darle a una persona, eso va a ayudar y va a ayudarte a vivir tu vida espiritual de manera real, plena, verdadera, práctica. Eso es importantísimo. Sigue hablando Jesús. Esta escritura que dice aquí, en Hechos,
No es Jesús, ya me brinqué de Juan, ahora te quiero leer esta que está en Hechos. Siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Aquí Pablo está haciendo referencia a lo que Cristo mismo enseñó y está haciendo referencia a las palabras de Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Nuestra naturaleza siempre se está llamando a solamente pensar en nosotros. No somos naturalmente a personas que nos desborda la generosidad o el querer dar. Hay unos más que otros, pero no es como que algo natural, es algo espiritual, algo que viene de Dios. Y te animo a eso, a que puedas ver qué tal cuando se trata de dar. ¿Eres generoso? ¿O eres alguien, pues no generoso? Que si pasas tiempo con alguien es rápido porque tengo nada más 1 hora. O bueno, sí, podemos conectarnos, pero yo tengo muchas cosas que hacer, ¿eh? Y esa actitud, ¿tú crees que anima a los demás? Esa actitud de sí, pero rápido, sí, pero a mi manera, sí, pero ya, sí, pero... Entonces, ¿dónde está tu corazón de Jesús? Imagínate Jesús, bueno, les voy a lavar los pies, pero rápido, ¿eh? A ver, Pedro, híjole, Pedro, no, qué bárbaro. O sea, no fue así. O sea, todavía se tomó el tiempo Jesús de hablar con Pedro, de convencerlo, de decirle, si no eres de los míos, no te puedo, si no te lavo los pies, no eres de los míos. O sea, todavía se dio el tiempo, no era como, corriendo y a lo que sigue. No, Jesús tomaba el tiempo de servir bien, con buen corazón y buena actitud a los demás. Y si nuestro Maestro, si el Hijo de Dios lo hizo, tú y yo, ¿quiénes somos para no hacerlo? Y aquí está lo que te decía, Jesús mismo diciendo, si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. La dicha está más en dar que en recibir. Si no me crees, experiméntalo. Si tú dices, no, es que no lo creo, ok, experiméntalo, ponlo en práctica y te vas a dar cuenta cómo si es algo que realmente te va a llenar en el alma el poder servir a otros. Te lo aseguro. Más adelante dice, siempre, bueno, es la misma escritura, hay más dicha en dar que recibir, perdón. Pero Jesús lo llamó, otra escritura, Marcos 10:42, pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos hay gentes que se creen con el derecho de gobernar con tiranía a sus súbditos, hay jefes. Ay, perdónenme, lo voy a volver a leer. Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Fíjate bien lo que dice aquí. Hacen sentir su autoridad. Pues aquí mando yo, aquí soy el encargado yo. Aquí el que manda o te cuadras o te va. Ya sabes, ese tipo de frases, de actitudes, son bien humanas. Cuando tú tomas esa posición y tú le haces sentir a alguien más, aquí mando yo y se hace lo que yo digo. Eso no está bien, eso no es de un discípulo de Jesús. En el ámbito que te muevas, no es de un discípulo. No es un discípulo de Jesús. Jesús está enseñando esto claramente. En el mundo los jefes hacen sentir su autoridad. Pero entre ustedes, está hablando de los discípulos, entre ustedes no debe ser así. Y hace algo donde hace una marcada diferencia. Al contrario, a todo lo opuesto. Completamente algo diferente. El que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo crees? Pues sí, completamente diferente a la sociedad. El que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. ¿Qué tal esa enseñanza? Jesús lo modeló con su ejemplo. Jesús fue alguien que lo vivió con sus seguidores. Por eso te mostré primero que él le lavó los pies a los discípulos, que a lo mejor les olían mal, que a lo mejor los traían unos más sucios que otros, que a lo mejor unos traían las uñas más largas que otras. No lo sé qué tan asqueroso seas tú para ese tipo de cosas, pero Jesús les prestó un servicio con profunda humildad, siendo quien era. Y aquí está enseñándoles una vez más, primero con el ejemplo y ahora la teoría. Si alguien quiere ser grande, debe servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser de los primeros, deberá ser esclavo de los demás. ¿Qué tal tú? ¿Espiritualmente entiendes esto? ¿Estás viviendo esto del servicio como Dios lo ve? ¿La grandeza del servicio? ¿O lo estás viviendo como el mundo lo vive? El de arriba
oprime el de abajo y le hace sentir, aquí yo soy el que manda. No, en el reino de Dios, en la iglesia, los seguidores de Jesús estamos para servir a los demás. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo mis talentos pueden ser útiles para que tú te desarrolles? Eso es precisamente lo que Jesús está diciendo. ¿Cómo yo puedo ayudar con mis talentos a que tú seas mejor? Esa debe ser la actitud de un verdadero seguidor de Jesús. Y no vivir para ti mismo, ni oprimiendo o haciéndole sentir a los demás que tú eres más que otros. Y aquí lo puedes ver con mucha claridad en lo que está marcado entre ustedes. No debe ser así. Al contrario. Y ahí están las grandes diferencias que Jesús marca. Un esclavo para los demás. Por eso te decía a principios de año, necesitamos ver a Jesús con ojos nuevos, necesitamos refrescar nuestro cristianismo, necesitamos servir a Dios con un corazón refrescado, renovado, diferente al que hemos traído en los últimos meses. Yo quiero animarte a eso, que realmente vivamos las escrituras que Jesús enseña en su palabra. Porque ni aún el Hijo del Hombre, está rematando con la enseñanza que acabamos de ver, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Jesús, sabiendo quién era, el Hijo de Dios, diciéndolo con todas sus palabras, porque ni yo, siendo quien soy, el Hijo del Dios Todopoderoso, ni siquiera yo, con toda la grandeza que tengo, vine para que me sirvan, sino para servir a los demás. Yo te pregunto, ¿qué nos queda a nosotros si estamos tan lejos de ser como Jesús? ¿Qué nos queda a nosotros que no estamos tan lejos de ser como Cristo? En mil cosas. Y todavía nos damos el lujo, ¿no? No, pues no tengo tiempo, es que no, y es que a mí no se me da. Espérate, si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres un verdadero cristiano, estás llamado a vivir esto, a vivir, no a saber, porque todo mundo puede saber. Hoy ves el internet lleno de gente que sabe, pero pocos están haciendo una diferencia con su ejemplo, practicando estas enseñanzas. Y creo que eso es básico para poder relacionarnos de mejor manera, con humildad y de manera espiritual. Qué bueno que a muchos les está yendo bien, qué bueno que a muchos Dios los ha prosperado a lo largo de sus vidas. A lo mejor ahorita estás pasando por alguna situación, no lo sé, pero eso no debe de depender para ser o no serviciales. Te animo que estás viendo la transmisión. Si no eres un miembro de la iglesia, estudia la palabra para que aprendas cómo un verdadero seguidor es de verdad alguien que practica las enseñanzas de Cristo. Y no solamente que las sabe, que dice que es cristiano, pero realmente no lo es en la práctica. Aprendamos a vivir de acuerdo a la fe que tenemos y a las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Y por último, esta sección que es comenta con tu charla. Por favor, comenta con tu charla estas dos preguntas nada más. ¿Cómo puedo servir a otros en mi charla aún de manera virtual? Como te dije en el transcurso de la clase, hay mil cosas que puedes hacer. Conectarte con alguien, pasar un tiempo, animarlo, compartirle alguna escritura, orar juntos. Hay mil cosas que podemos hacer unos por otros y que van a animar y van a alimentar nuestra alma. Y número 2, ¿qué puedo hacer por otros en mi casa? Ahora que estás ahí, ¿no? Yo sé que muchos tienen que salir a trabajar, pero los que están en casa trabajando, los que están conviviendo en casa por la pandemia, ¿cómo puedes hacer para servirle a otros en tu casa? Te aseguro que hay mil cosas que puedes hacer. Despójate del egoísmo y vivamos de acuerdo a la fe que tenemos como discípulos de Jesús. Y entendamos como cristianos, como gente espiritual, que la grandeza está en el servicio. Servir engrandece delante de Dios. Muchas gracias, que tengas un excelente domingo. Hasta la próxima. Bye. Gracias, Humberto, por lo que nos compartes. Sin duda especial todo lo que hoy podemos aprender. Saber de Jesús, que no solamente con palabras, sino con hechos. Él nos enseñó la importancia del servicio. Pongámoslo en práctica esta semana. Sirvamos a los demás de la manera en como Jesús lo hizo. Quiero compartirte algunos anuncios. El primero es nuestras reuniones de cada semana.
los días miércoles, que nos puedas acompañar, que te puedas conectar. Y también nuestro tiempo de oración, todos los sábados a las 6 de la mañana nos estamos reuniendo para poder orar. Es especial, te invitamos. Y también al final, hermano discípulo, te invitamos a nuestro tiempo de Santa Cena. Ha sido especial poder convivir ese tiempo como familia, poder compartirlo. También invitarte a que nos puedas seguir a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por todo. Hasta luego.